de cada tipo de inversión en la que se está pretendiendo invertir y ver cuál le conviene a la empresa, el que le genere un menor costo. Empecemos. Los datos, primeramente. Como les he indicado en la anterior clase, lo primero que yo les recomiendo siempre es realizar es sacar todos los costos. Todavía no tomen en cuenta los montos que se les presenta. Les dice que se va a tomar en cuenta 450.000, 520.000. Todos esos montos todavía no tomen en cuenta. Lo primero siempre váyanse a lo que son los costos. Primeramente nos dice, la estrategia de financiamiento consiste en financiar las inversiones un 44% con recursos propios. Por lo tanto, el financiamiento con recursos propios va a ser igual al 44%. Luego nos dice 24% con acciones comunes. Acciones comunes va a ser un 24%. Y luego nos dice y 20% con acciones preferentes. Acciones preferentes, un 20%. Listo. Ya tendríamos de los recursos propios. Luego nos dice y los restantes con recursos ajenos. ¿Cuánto correspondería a los recursos ajenos el porcentaje? ¿Cuánto llegaría a ser el porcentaje de los recursos ajenos? Compañeros, 12. 12. 12%. 12% el porcentaje de los recursos ajenos. A ver, lean, nos dice, la estrategia de financiamiento consiste en financiar las inversiones un 44% con recursos propios y los restantes con recursos ajenos. ¿Cuánto sería? 66. 66. 66. 63, 56. 56 es. Van a disculpar, compañeros. Continuemos con el ejercicio. Nos dice recursos ajenos. ¿Cuánto me dijeron el porcentaje? 56 es. 56%, ¿verdad? Luego nos dice, de los cuales el 30% está financiado con deuda. A la deuda le corresponde un 30%. Auxilio, una consulta. El 56%, ¿de dónde estamos sacando? Ah, ya. A ver, vamos, les voy a tomar aquí, les voy a colocar un ejemplo. La inversión representa el 100%, ¿verdad? Nos dice que la inversión representa el 100%. Ahora, lo que nos está indicando el enunciado es que la estrategia de financiamiento consiste en financiar estas inversiones, las inversiones del 100%, vamos a financiar un 44% con recursos propios, nos dice. Por lo tanto, recursos propios, un 44%, de los cuales el 24% está con acciones comunes y el 20% con acciones preferentes. Aquí está, acciones comunes y preferentes dan la sumatoria del 44%. Estamos financiando los recursos propios con ese 44%. Ahora, ¿cuánto le falta para poder completar a la inversión del 100%? Por eso se toma en cuenta el 56. Tiene que dar la sumatoria del 100% de la inversión. 26%. Aquí sería financiamiento con bonos, 26%. ¿Está claro, verdad, compañeros, esto? Listo. Nosotros vamos a financiar lo que es recursos propios con el 44% y con recursos ajenos vamos a financiar lo restante, que es el 56%. Listo. Hasta ahí ya tendríamos la primera parte. Todo esto ya hemos realizado hasta ahí. Ahora nos dice, primeramente, nos habla del costo de los recursos ajenos mediante deuda bancaria. Por lo tanto, empezamos a realizar las operaciones con respecto a la deuda. Deuda, nos dice, el costo de los recursos ajenos mediante deuda bancaria será del 14% con capitalización bimestral. ¿Qué llegaría a ser ese 14% dentro de la deuda?
El interés. ¿El interés nominal o efectivo? Nominal. Nominal, ¿verdad? Ujú. Interés nominal nos dice que es del 14% con capitalización bimestral, nos indica. Por lo tanto, va a ser 0,14. Y como nos indica un periodo de capitalización, ¿saben qué significa M? Nos dice bimestral. Y, como bien saben, un año tiene 6 bimestres. 6 bimestres. Listo. Sí. Ya estaría. Nos dice el costo de los recursos ajenos mediante deuda será de 14% con capitalización bimestral para los primeros 520.000 bolivianos. Como les vuelvo a recalcar, todavía no tomen en cuenta estos montos, solamente váyanse a lo que son los porcentajes y los datos. Por encima de ese monto, el costo será del 13%. Nos dan una nueva tasa. Una nueva tasa nos dan y nos indican que va a ser en este caso del 13% anual. 13% anual con capitalización mensual. Llegaría a ser 0,13 con capitalización mensual y como bien saben, en un año tenemos 12 meses. Hasta ahí nos indica todo lo que corresponde a lo que es la deuda, porque aquí ya nos habla se financiará con bonos, ya nos está diciendo. Lo primero que vamos a realizar es resolver esto. Como bien saben, cuando nos dan una tasa nominal y un periodo de capitalización, lo que tenemos que hacer es determinar la tasa o el interés efectivo para poder tener un costo de los recursos ajenos o caso A. La fórmula que se aplica, ya la conocen, es la siguiente. Listo. Es la fórmula que se va a aplicar. Este llegaría a ser el interés efectivo. ¿Cuánto les da ese resultado, compañeros, por favor? Aquí le falta -1. Listo. ¿Cuánto les daría ese resultado? En tantos por ciento, no me sé, díganme. Multiplicándolo por 100, no me sé. 14,84%. 14,84%. Y en el segundo caso, aquí va a ser 0,13 sobre 12 y elevado a 12. Con eso, ¿cuánto les da? 13,80%. 13,80%. Listo, ya tendríamos los costos de la deuda o costos de los recursos ajenos, tomando en cuenta el interés nominal y el periodo de capitalización. Y partiendo de la fórmula ya tendríamos los dos diferentes costos de la deuda. Ya veremos realizado hasta ahí lo que nos indica de la deuda. Ahora nos dice, vamos con la siguiente parte del enunciado, nos dice, se financiará con bonos el resto de los requerimientos de financiamiento ajeno bajo las siguientes condiciones. Por lo tanto, ahora colocamos bonos. Colocamos bonos y empezamos a trabajar. Ya. ¿Qué es lo primero que nos dice? Para los bonos se van a tomar en cuenta las siguientes condiciones. Valor nominal de cada bono, bolivianos 10.000, nos dice. Valor nominal, bolivianos 10.000. Ya. Luego nos indica, esto, acá, valor nominal bolivianos 10.000, emitidos por un tiempo de 10 años a una tasa cupón a pagar equivalente al 10%. Emitidos por un tiempo de 10 años. Nos están dando el periodo o el tiempo que es igual a 10 años. Luego nos dicen a una tasa o cupón, a una tasa de cupón del 10%, nos dice. 10%. Luego también nos indica un costo de flotación del 4,50% si la emisión de obligaciones no sobrepasa el monto de 450.000, nos dice. Este va a ser el costo de flotación, 4,50%. Listo. Y luego nos dice, si la emisión de obligaciones no sobrepasa el monto de 450.000, todavía no vamos a tomar en cuenta eso. Directamente nos indica luego, por encima de ese monto de financiamiento, el costo de flotación cambia al 5% y la tasa de cupón sube al 10,50%. Van a cambiar estos datos si se toma en cuenta un diferente monto. Así que lo vamos a colocar. Nos dice que va a ser la tasa cupón va a ser, perdón, el costo de flotación va a ser del 5%.
y la tasa de cupón va a ser del 10,50% anual. Va a ser del 10,50% anual. Listo. Ya tendríamos todos nuestros datos. Así que podemos determinar. Para poder determinar lo que es K sub B o el costo de los bonos, primeramente tenemos que determinar el precio de mercado neto, el precio de mercado y también el precio de mercado neto y recién poder aplicar en la fórmula. ¿Cuál sería nuestro precio de mercado en este caso? ¿Cuál sería nuestro precio de mercado, compañeros? 10.000. 10.000, ¿verdad? Sí. El precio de mercado va a ser igual a 10.000, ya que si no se nos da un dato del precio de mercado, directamente se toma el mismo valor del valor nominal. Por lo tanto, tendríamos un precio de mercado de 10.000. Ahora lo que corresponde es sacar los costos de flotación del valor nominal. ¿Dónde está esto? Costos. Llegaría a ser los 10.000 por el 4,5%. 4,50%. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso, compañeros? 850. 450. Listo, ya tendríamos nuestros costos. Así que sacamos el precio de mercado neto, que solamente es la diferencia entre el precio de mercado menos los costos. ¿Cuánto les daría eso? 9.550. 9.550. Listo, ya tendríamos todos nuestros datos para poder aplicar en la fórmula. Y lo único que queda es ver cuál es la fórmula que se va a aplicar y es la siguiente. Ya. Directamente nosotros vamos a aplicar la fórmula, los datos ya sé de dónde salen y me van a dictar los resultados. Por favor, los resultados de este, calcúlenlo. Es la fórmula a aplicar, como bien saben, es igual al interés más el valor nominal menos el precio de mercado sobre el tiempo sobre el valor nominal más el precio de mercado dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular el costo de los bonos o K sub B. Bien. ¿Cuánto les daría eso? Ese resultado, por favor, calcúlenlo. Hasta mientras voy a estar realizando el siguiente cálculo. Listo. ¿Cuánto les da este resultado, compañeros? Hola, Miguelito. Papito, un favor. 10,69% me da a mí. Ya, 10,69%. Y en el segundo caso, en este caso solamente van a modificar lo que es... Listo. El interés ya no va a ser 1000, va a ser en este caso 1050. El valor nominal se mantiene, va a cambiar el valor de mercado, nada más. Listo.
¿Cuánto les da ese resultado ahora? 11,20%. 11,20%. Van a verificar los datos, por favor, compañeros, para que no nos confundamos. ¿No salió 11,28%? No, 11,25, o sea, me he equivocado. 25, no 28. 25. 25%. Listo. Ya tendríamos los datos de lo que son de los bonos y también de la deuda. Ahora sigamos con el enunciado. ¿Qué más nos dice? Se financiará con bonos, ya hemos realizado hasta todo este enunciado, ya hemos terminado. Luego nos dice el rendimiento exigido por los accionistas está sujeto al rendimiento vigente de sus acciones. Vale decir, el valor nominal de la acción es de 10.000, dividendo que se pagó de 1.500, con una tasa de crecimiento de rendimiento que equivale al 2,50% anual. Al hablarnos de tasas de rendimiento y tasas de crecimiento, ¿a qué estás refiriéndose, compañeros? ¿A qué se estás refiriendo con estos datos que nos están proporcionando? Acciones comunes. Acciones comunes, ¿verdad? Así que tomamos en cuenta directamente acciones comunes. Listo. Acciones comunes. Y nos están dando los diferentes datos para calcular K sub E. ¿Qué nos dice? Nos dice primeramente el valor nominal de la acción es de 10.000, dividiendo que se pagó el valor nominal de la acción o el precio de la acción. El valor nominal es de 10.000, dividiendo que se pagó de 1.500 bolivianos. Dice. El dividendo, como especifica 0, es de 1.500 bolivianos. Luego, ¿qué más nos dice? Con una tasa de crecimiento de rendimiento que equivale al 2,5% anual. Con una tasa de crecimiento como bien saben es que equivale al 2,5% anual. La tasa de crecimiento de los dividendos, dividendo que se pagó de 1.500 bolivianos. Con una tasa de crecimiento de rendimiento que equivale al 2,50% anual. Si se debe emitir nuevas acciones, el crecimiento de los dividendos sube al 4%. Dice. Si se van a emitir nuevas acciones, el crecimiento, la tasa de crecimiento va a subir al 4%. ¿Y qué más nos indica? Va a subir al 4%. Considera que ya existen reservas disponibles para inversión por un monto de 411.000 bolivianos. Esto ya no hemos tomado en cuenta. ¿Cuál es la fórmula para poder determinar K sub E o el costo de las acciones comunes o los recursos propios? Esa es la fórmula para poder determinar el costo de las acciones comunes o de los recursos propios, o K sub E. Como pueden ver, la fórmula nos indica el precio de la acción, que igualmente es lo mismo que decir el valor nominal. La G hace referencia a lo que es la tasa de crecimiento. Y el dividendo 1 tenemos que obtenerlo aplicando la tasa de crecimiento. Como bien saben, se lo obtiene de la siguiente manera. Dividendo 1 es igual al dividendo 0. Dividendo 0 por más 1.500 por el 2,5%. Listo. ¿Cuánto les daría ese cálculo, por favor, compañeros? Pobres, ¿no? A ver. Esto es por... Uy, no creo. Vale. 1.537 1.500. 37.5.
.50, listo. Ya tendríamos lo que es nuestro dividendo 1, así que podemos aplicar directamente en la fórmula para poder determinar el costo de los recursos propios o de las acciones comunes. 1537,50 sobre el precio de la acción o el valor nominal, que es de 10.000, más la tasa de crecimiento, que es del 2.5%. Listo. ¿Cuánto les daría el resultado aplicando en la fórmula? ¿Cuánto les da eso, compañeros? No sé si está bien, 17,88%. Eso me sale. Como 88%, ya listo. Vamos con la segunda parte y nos indica que si se va a realizar la emisión de nuevas acciones con una tasa de... Si se debe emitir nuevas acciones, el crecimiento de los dividendos sube al 4%, nos dice. Por lo tanto, por eso hemos puesto una nueva tasa de crecimiento que es del 4%. Y con esta nueva tasa tenemos que obtener igualmente el dividendo 1 para poder aplicar. Aplicamos la misma fórmula. Dividendo 1 va a ser igual a... Dividendo 1 va a ser igual a 1500 más 1500 por, en este caso va a ser del 0,04 o 4%. ¿Cuánto les daría ese dividendo 1 o ese nuevo dividendo? 1560. Listo, 1560. Ahora sí podemos aplicar igualmente en la fórmula. Control C, Control V, listo. En este caso llegaría a ser 1560 sobre 10.000 más 0.04, el 4%. Y listo. Ahora sí. 19.6. 19,60%. Listo. Ya tendríamos el costo de los recursos de las acciones comunes o el costo de los recursos propios, caso P, tomando en cuenta una determinada tasa de crecimiento y otra diferente tasa de crecimiento, de acuerdo al enunciado o los datos que nos proporciona. Luego, ¿qué nos dice? Nos dice el rendimiento que se paga a las acciones preferentes es del 10% anual fijo si la emisión por un monto de 350.000 bolivianos. Por encima de ese valor el rendimiento será del 11,50%. Por lo tanto, para las acciones preferentes ya no hay mucho que hacer, solamente lo colocamos. Acciones preferentes nos dice que primeramente va a ser, el costo de las acciones va a ser del 10% y si sube va a ser del 11,50%. 10% y las acciones va a ser 11,50%. Ahí llegarían a ser sus costos. Nada más, hasta ahí ya tendríamos todos los datos que nos proporciona el ejercicio. Ahora lo que nos dice es encontrar la alternativa, determine cuál es la mejor alternativa de inversión. Ya tenemos de la deuda, los bonos, acciones comunes y acciones preferentes. Lo siguiente que vamos a realizar es colocar todos los datos, todos los costos, vamos a englobarlo para tomar en cuenta con las restricciones, nada más. Ahora sí decimos, vamos a tomar en cuenta todos los montos que nos proporciona el ejercicio. Por lo tanto, primeramente vamos a colocar las restricciones. Vamos primeramente con lo que es la deuda. La deuda, ¿qué nos dice? Nos vamos al enunciado y nos dice que el costo de los recursos ajenos mediante deuda bancaria será del 14% con capitalización bimestral para los primeros 520.000 bolivianos. Por lo tanto, decimos 520.000 bolivianos. Por lo tanto, indicamos que si la deuda va a ser menor o igual, si la deuda va a ser menor o igual a 520.000 bolivianos, el costo de esa deuda va a ser del el costo de esa deuda va a ser del 14,84%. Sería nuestra primera restricción. 14,84%. Luego, si la deuda va a ser mayor a 520.000 bolivianos,
si la deuda va a ser mayor a 520.000 bolivianos, el costo de los recursos ajenos o de la deuda, en este caso, nos dice, ¿verdad? El enunciado va a ser del 14% para los primeros 520.000. Por encima de ese monto, el costo será del 13% anual con capitalización mensual. Nos dice, está cambiando los datos. Y eso es lo que hemos realizado. Primeramente hemos sacado con unos determinados datos 14,84. Ahora, si tomamos en cuenta arriba de 520.000, si se va a presentar un monto, se va a tomar en cuenta los siguientes datos. Y con eso hemos obtenido una diferente tasa de interés efectivo. Y la que vamos a trabajar o la que vamos a colocar en las restricciones va a ser esta tasa, del 13,80%. 13,80%. Listo. Ya estaría para la deuda. ¿Está claro hasta ahí, compañeros, o tienen alguna consulta o duda? ¿Está claro, compañeros, o hay dudas o consultas? Por favor. Sí, está bien. Ya. Ya tendríamos de lo que es la deuda. Ahora vamos a las restricciones de los bonos. De los bonos, ¿qué nos dice? Listo. Nos vamos al enunciado. Igualmente, nos dice, se financiará con bonos el resto de los requerimientos bajo las siguientes condiciones: los datos, valor nominal, el tiempo, la tasa, el costo. Y aquí nos indica, si la emisión de obligaciones o bonos no sobrepasa el monto de 450.000 bolivianos para el primer caso. Por lo tanto, colocamos igualmente, si el valor de los bonos es menor o igual a, en este caso, a 450.000, el costo de los bonos va a ser igual a, nos vamos a lo que hemos determinado, y en este caso primero tenemos un primer costo, que es del 10,69%, así que colocamos eso, el 10,69%. Luego, ¿qué dice el enunciado? Nos dice, aquí está, no sobrepasa el monto de 450 bolivianos. Por encima de esa cantidad de financiamiento, el costo de flotación cambia al 5% y la tasa de cupón sube al 10,50% anual. Eso hemos realizado, hemos tomado en cuenta nuevos datos y con eso nos ha dado un costo de 11,25% y eso lo vamos a colocar en las restricciones. Y decimos que si el valor de los bonos es mayor a 450.000, el costo de los bonos en este caso va a ser del 11,25%. 11,25%. Ya tendríamos de los bonos. Ahora vamos con las acciones comunes. Listo. Las acciones comunes igualmente nos indica, según los datos, nos dice que está sujeto al rendimiento de sus acciones, vale decir con un valor, el dividendo, nos dan los demás datos, los diferentes datos. Y nos dice que si se debe emitir nuevas acciones, el crecimiento de los dividendos sube al 4%. Dice. Para las acciones comunes vamos a tomar en cuenta las reservas. Nos dice que se tiene en reservas, si pueden observar aquí, nos dice, considere que ya existen reservas disponibles para inversión por un monto total de 411.000 bolivianos. Para las acciones comunes vamos a considerar esas reservas. Las reservas equivalen a 411.000 bolivianos. Y su costo de esas reservas o del financiamiento con esas reservas nos dice que va a ser aplicando todos estos datos. El dividendo, la tasa de crecimiento, el cupón, todo. Y con eso hemos obtenido un resultado del 17,88%. Así que colocamos eso. Si trabajamos con las reservas, vamos a trabajar con un costo de recursos propios o con un costo de las acciones comunes del 17,88%. Su fe va a ser igual al 17,88%. Luego, ¿qué nos dice? Si se debe emitir nuevas acciones, el crecimiento de los dividendos sube al 4%. Por lo tanto, colocamos que si va a haber nueva emisión de nuevas acciones, en ese caso el costo de los recursos propios va a ser del, como hemos calculado, 19,60%. 19,60%. Y listo, ya tendríamos todo lo que son nuestros costos y las restricciones. Lo único que nos faltaría serían las acciones preferentes. Las acciones preferentes. ¿Listo? Sobre las acciones preferentes,
solamente tenemos que ver los montos. ¿Y qué dice? Nos dice el rendimiento que se paga a las acciones preferentes es del 10% anual fijo si la emisión es por un monto de bolivianos 350.000. Por lo tanto, indicamos que si el valor de las acciones preferentes es menor o igual a 350.000, su costo, K sub P, va a ser del 10%, nos dice, 10%. Y luego, ¿qué nos indica el enunciado? Nos dice, por encima de ese valor, el rendimiento será del 11,50%. Así que colocamos igualmente que si el monto de las acciones preferentes es mayor a 350.000, su costo va a ser del 11,50%. Ya tendríamos hasta ahí todas nuestras restricciones. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, compañeros? Para poder pasar a lo que es la distribución. ¿Alguna consulta, compañeros? Esto es lo importante, esto es lo que tienen que sacar para poder recién aplicar en la fórmula y para primero aplicar en la distribución y luego aplicar en la fórmula y sacar el WACC. Lo importante es sacar estos costos, tanto de los recursos ajenos o de la deuda, de los bonos, de las acciones comunes y de las acciones preferentes. Las restricciones de la deuda, ¿puedes volver a repetir, por favor? Y ya, menos de un minuto nos queda, compañeros de la clase. Lo voy a cortar la clase y van a volver a ingresar al mismo link y voy a repetir lo que es las restricciones de la deuda y vamos a pasar con la distribución, o sea. Al mismo link vuelven a entrar, por favor, compañeros. Su pregunta decía que repitamos lo que es las restricciones en tanto a la deuda. Primeramente nos vamos a ir al enunciado o a lo que nos indica el ejercicio. Nos dice que el costo de los recursos ajenos mediante deuda bancaria será del 14% con capitalización bimestral para los primeros 520.000 bolivianos. Así que lo primero que hemos hecho es tomar en cuenta esos datos. El 14% de interés nominal y la capitalización bimestral. En este caso pueden ver 14% de interés nominal y la capitalización bimestral. Y con eso nos da una tasa efectiva del 14,84%. Esa tasa del 14,84% va a ser para los primeros 520.000 bolivianos. Por eso en las restricciones hemos puesto que si bolivianos, su costo de esa deuda, el costo de ese préstamo de esa deuda va a ser del 14,84%. Luego, ¿qué nos indica? Nos dice que por encima de ese monto el costo será del 13% anual con capitalización mensual. Nos está dando otros datos ya también, ¿verdad? Nos dice en este caso que se va a manejar una tasa de interés nominal del 13% con una capitalización mensual. Y con esos datos obtenemos una nueva tasa efectiva que es igual al 13,80%. Esta tasa se va a manejar para el monto de la inversión que esté por encima de los 520.000. Interés nominal, pero Por eso no hemos puesto te que da si la deuda va a ser mayor a 520.000, capitalización, entonces solo trabajas con ese monto. ya. Por eso hemos puesto que si la deuda va a ser mayor a 520.000 bolivianos, su costo será en este caso del 13,80%. De ahí sale lo que es todas estas restricciones, tanto para los bonos, acciones comunes y acciones preferentes. Solo tienen que tomar en cuenta todo lo que les indica el enunciado. ¿Está claro hasta ahí, compañeros? Sí. Ya. Ahora pasemos con lo que es la distribución para poder obtener lo que es el WACC, o el costo de cada fuente o tipo de inversión en la que está pretendiendo realizarse. Ya, vayamos con el primer caso. Y el primero nos dice que es de inversión juguetes artesanales. Inversión en juguetes artesanales. Por lo tanto, colocamos juguetes artesanales. Listo.
Esto no se lo vamos a colocar. Listo, juguetes artesanales. Nos dice que su inversión es inversión en juguetes artesanales, el costo de esa inversión es de 1.850.000. Tenemos, su costo es de 1.850.000 bolivianos. Ese es su costo de inversión. Luego tenemos que ver la distribución de cómo nos está indicando el ejercicio, que lo vamos a distribuir tanto en recursos propios y en recursos ajenos. Primeramente, recursos propios 44%, acciones comunes 24% y acciones preferentes 20%. Tomamos en cuenta primeramente eso. Acciones comunes 24%, luego vamos a colocar acciones preferentes. Acciones preferentes 20%. 20%, listo. Luego, ¿qué más nos dice? Luego habla de lo que son los recursos ajenos, con deuda el 30% y con bonos el 26%, así que igualmente colocamos. Deuda 30% y con bonos el 26%, listo. Ya tendríamos toda la distribución, ahora solo tendríamos que sacar o hacer operaciones, de acuerdo a los porcentajes que nos indica de la inversión. ¿Me lo pueden calcular, por favor, cuánto les sale en cada caso? Calcúlenlo, por favor, compañeros. $444,000. $370,000. $555,000. $481,000. Listo, ya tendríamos todos los porcentajes de acuerdo a lo que nos indican de las acciones comunes, preferentes, deuda y bonos. Ahora lo siguiente que queda es realizar el análisis para ver con qué costos se va a trabajar en cada tipo de financiamiento. Vamos primeramente con lo que son las acciones comunes. Nos dice que el monto con el cual se va a financiar con acciones comunes es de 444,000. Ahora nos vamos a las restricciones y nos dice que las acciones comunes se tiene unas reservas de 411,000 bolivianos. Ahora les pregunto, ¿esos 411,000 bolivianos cubre lo que es el monto de la inversión que se pretende realizar con acciones comunes? No cubre. No cubre, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a trabajar con el total de 411,000. Y como el enunciado indicaba, si se va a trabajar solo con las reservas, su costo va a ser del 17,88%. Por lo tanto, colocamos eso. Ya que nos falta aún nos falta un poco de dinero para cubrir lo que es esta inversión, vamos a realizar la emisión de nuevas acciones. ¿Cuánto es la diferencia entre estos montos? ¿Cuánto falta para cubrir la deuda, para cubrir el total de la inversión o del financiamiento? ¿La diferencia cuánto les da? 33,000. 33,000, listo. Ahora, como les indicaba, como no cubre lo que son las reservas, el total de esta fuente de financiamiento, vamos a realizar la emisión de nuevas acciones. Y al realizar la emisión de nuevas acciones se va a manejar un nuevo costo. Como pueden ver, las restricciones nos dice, si se va a realizar la emisión de nuevas acciones, el costo ya no va a ser del 17,88%. Ahora va a ser del 19,60%. Listo. Hasta ahí ya tendríamos de las acciones comunes. ¿Eso está claro, compañeros? ¿O tienen consultas? Como nadie habla, debe de estar claro. Vamos con las acciones preferentes. Vemos el monto y nos dice que es de 370,000, así que vamos a las restricciones. Nos dice que si el valor de las acciones preferentes es menor o igual a 350,000, se va a manejar un costo del 10%. Pero en este caso, como pueden ver, es de 370,000.
Por lo tanto, manejamos el segundo costo, porque nos dice que si el valor de las acciones preferentes va a ser mayor a 350.000, el costo que se va a manejar va a ser del 11,50%. Por lo tanto, manejamos ese costo. Caso P va a ser igual al 11,50%. Listo. Con la deuda hacemos el mismo análisis. Tenemos un valor de 555.000. Así que nos vamos a la deuda, a las restricciones, y nos dice que si la deuda es mayor a 520.000, se va a manejar un costo del 13,80%. Y como pueden ver, es mayor a 520.000. Por lo tanto, manejamos el costo de la deuda del 13,88%. 13,80%. Listo. En el caso de los bonos, igualmente se realiza el mismo análisis. Vemos el monto y es de 481.000. Nos vamos a las restricciones y vemos que si el valor de los bonos es mayor a 450.000, se va a manejar un costo del 11,25%. Y como es mayor, se va a manejar ese costo. 11,25%. Ya tendríamos toda la distribución realizada. ¿Está claro, compañeros, eso? ¿O tienen alguna duda o consulta? Ya. Como no hay dudas, directamente vamos a aplicar en lo que es la fórmula. Directamente yo lo voy a copiar nomás ya. Ustedes lo van a revisar en su casa cuando acabemos. Listo, sí, no sé qué es eso. Listo. El WACC, como nos indica la fórmula, primeramente es igual, el WACC es igual a los recursos propios multiplicado por el monto de la fuente de financiamiento sobre el total de la inversión, más lo que es los recursos ajenos, o puede ser igual caso P, la deuda, los bonos, las acciones preferentes, ¿verdad? No se olviden que lo que es la deuda y los bonos siempre generan impuestos. La deuda y los bonos siempre les van a generar impuestos, eso no se olviden, por favor, compañeros, para que no tengan dudas después. Deuda y bonos siempre generan impuestos, ya que son recursos ajenos. Por eso, en este caso, si puedes ver en la fórmula, el monto o el porcentaje de la deuda, que es de 13,80%, lo estamos manejando por 1 menos los impuestos. Y también el monto de los bonos. Este es 25%. Y también el monto de los bonos lo estamos manejando con lo que es impuestos. Eso siempre tengan en cuenta. La deuda y los bonos siempre generan impuestos. Realizando operaciones nos da un resultado del 11,93%. Que eso llegaría a ser el primer WACC el primer costo de la primera inversión. Listo. Listo. Sería el primer WACC que nos da de la primera inversión. La fórmula, ya saben, solo la tienen que aplicar copiando toda la distribución que hemos realizado, nada más. Pasemos al segundo tipo de inversión, que en este caso es de juguetes inflables. Listo. Juguetes inflables. Vemos y nos dice, la segunda inversión es de juguetes inflables. Su costo de inversión es de 1.700.000. Así que nos vamos abajo y colocamos ese costo. Costo es igual a 1.700.000. Igualmente colocamos todo esto. La deuda. Y por último los bonos. Ya, igualmente calcúlenlo, compañeros, con este nuevo dato, con este nuevo costo de inversión. ¿Cuánto les sale? 408.000. 408.000. Luego 340.000. listo. Luego 510.000.
Y abajo es 442.000. Listo. Ahora realizamos el mismo análisis. Nos vamos a las restricciones. Primeramente vamos a empezar con las acciones comunes. Las acciones comunes nos dice que se tienen reservas 411.000 bolivianos y que su costo es del 17,88%. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿estas reservas de 411.000 cubre el total de este financiamiento? Sí, Los 411.000 de las reservas cubre, ¿verdad? Los 408.000, por lo tanto ya no tendremos que realizar ninguna de estas dos distribuciones. Ya. Ya, como cubre ya no tendríamos que realizar ninguna de esas otras distribuciones, así que directamente podemos trabajar con el 17,88%, ya que esas reservas cubren el total de este financiamiento. Listo. Ahora nos vamos a la deuda e igualmente acciones preferentes e igualmente hacemos el análisis. Nos dice que las acciones preferentes, si es menor o igual a 350.000, se va a manejar un costo del 10%, y en este caso el monto es menor a 350.000. Por lo tanto, se maneja el costo del 10%. En la deuda lo mismo. Vamos a la deuda y ¿qué nos dice? Si el monto de la deuda es menor o igual a 520.000, se va a manejar un costo del 14,84%. Y como pueden observar, 510.000 es menor a ese costo de 520.000, por lo tanto manejamos el costo que nos indica, que es del 14,84%. %, listo. Y por último revisamos de los bonos. Igualmente hacemos el análisis. Vemos que tenemos un monto de 442.000 y nos vamos a los bonos. Nos dice que si los bonos es menor o igual a 450.000 se va a manejar un costo del 10,69%. Y efectivamente 442.000 es menor a 450.000. Maneja por lo tanto un costo del 10,69%. 10,69%, listo. Esa sería la distribución para este tipo de inversión. Y ahora lo único que nos falta es reemplazar en la fórmula. Como el anterior, directamente lo voy a colocar en allá. Ustedes lo van a ir a revisar. Esto, como ya saben, solamente es copiar de toda la distribución que han realizado, nada más. Tanto los montos como los costos. ¿Listo? Y con en este tipo de inversión, el WACC que nos da como resultado es del 9,74%. Listo, 9,74%. Y por último nos faltaría el tercer tipo de inversión, que en este caso es de los juguetes coleccionables. Esto no se lo vamos a copiar. Juguetes coleccionables. La inversión, esto va a ser otro monto. Esto va a cambiar. Va a cambiar. Y va a cambiar. Listo. Nos vamos al enunciado y ¿qué nos dice? Una tercera inversión son los juguetes coleccionables. Su costo de inversión es de 2 millones. Juguetes coleccionables, su costo de inversión es de 2 millones. Listo. Así que realizamos la distribución. ¿Cuánto les da los porcentajes, por favor, de cada tipo de financiamiento, de cada fuente? 480.000. Ya. 400.000. Abajo 600.000. Y abajo 520.000. 520.000, listo. Ya tendríamos todos los datos. Ahora sí, nos vamos a las restricciones para ver cómo vamos a realizar la distribución de sus costos. Primeramente vamos con acciones comunes. Nos dice que el monto que vamos a financiar con acciones comunes es de 480. Vemos nuestras restricciones y nos dice que hay reservas de 411.000, las cuales cubren o no cubren los 480.000, compañeros. No cubre. No cubre, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a manejar estas reservas con su determinado monto primeramente. 411.000 con su costo
que en este caso es del 17,88%. 17,88%. ¿La diferencia cuánto les da entre estos dos montos? 69.000. 69.000. Sí. 69.000, ya. Como nuestras reservas no cubren el total del financiamiento con acciones comunes, tenemos que realizar la emisión de nuevas acciones. Pero al realizar la emisión de nuevas acciones, el costo va a cambiar, como nos dice la restricción, ¿verdad? Si se va a realizar una nueva emisión de acciones, su costo ya no va a ser del 17,88%, más bien va a ser del 19,60%. Por lo tanto, manejamos ese nuevo costo del 19,60%. 19,60%. Hasta ahí ya tendríamos lo que es la distribución para las acciones comunes o los recursos propios. Nos dice que el monto que se va a financiar con acciones preferentes es de 400.000 bolivianos. Así que vamos a las restricciones y vemos que si el monto de las acciones preferentes es mayor a 350.000 bolivianos, se va a manejar un costo del 11,50%. Y efectivamente 400.000 es mayor a 350.000, por lo tanto se va a manejar el costo de 11,50%. 11,50%, listo. Para la deuda, tenemos un monto de 600.000. Igualmente, 600.000 es mayor a 520.000, por lo tanto vamos a manejar el costo de 13,80%. 13,80%, listo. Luego, para los bonos, por último para los bonos, vemos y qué nos dice. Si el valor de los bonos es igual a 450, es mayor a 450.000, su costo va a ser del 11,25%. Y en este caso, como pueden observar, es mayor a 450.000. Por lo tanto, el costo de los bonos va a ser del 11,25%. 11,25%. Y con eso ya hubiéramos realizado toda la distribución en lo que es los recursos y los diferentes costos. Lo único que nos faltaría es aplicar en la fórmula. E igualmente esa es su aplicación en la fórmula. Listo. Y realizando operaciones y cálculos nos da un resultado del 11,95%. Ese llegaría a ser nuestro tercer WACC. ¿Dudas, consultas, compañeros, hasta ahí? Ya, como no hay dudas, lo único que nos faltaría ahora es realizar o ver qué alternativa de inversión le conviene a la empresa o qué alternativa de inversión le genera mayores utilidades. Por lo tanto, primeramente colocamos lo que es la TIR o la rentabilidad interna, rentabilidad interna, luego el WACC y por último tenemos lo que es los resultados. Listo. Resultados. Rentabilidad interna nos vamos primeramente al 13,10%, nos dice la rentabilidad interna. 13,10%. La segunda rentabilidad es del 13,14%. 13,40% y 13,60%. 13,40% y 13,60%. Listo, ya tendríamos las tres rentabilidades internas de los tres diferentes tipos de inversión. Ahora vamos a ver el WACC, los resultados que hemos obtenido. Primeramente hemos obtenido un WACC de 11,93%. 11,93%. Luego hemos obtenido un WACC del 9,74%. Y por último hemos obtenido un WACC del 11,95%.
Listo. Lo siguiente que se realiza para los resultados es solo hacer la diferencia. 13,10 menos 11,93 nos da 1,17. 1,17. En el segundo caso, 40 menos 9,74 nos da 3,66. Por último, 13,60 menos 11,95 nos da 1,65% los resultados. Por lo tanto, de los resultados que hemos obtenido, se escoge el mayor, ya que al hablar de costos, la rentabilidad interna se referencia, por decir, a la utilidad, acá se referencia a los costos. Utilidad menos costo nos va a dar lo que es. De acuerdo a los resultados que se obtengan de esas restas, se tiene que escoger sí o sí el mayor, ya que es como si estuviéramos diciendo que nos ofrece mayores utilidades en comparación a los costos. Nada más. Con eso, recién concluirían lo que es su ejercicio. ¿Dudas, consultas, compañeros? Es un ejercicio completo de WAC. ¿Alguna duda o consulta? Miguel, si en la última parte donde hablas del resultado, donde haces la resta de la rentabilidad interna menos el WACC, si en el resultado sale negativo, ¿puedes dar ese caso? Sí, se puede dar ese caso. En ese caso te estarían diciendo que tus costos son más caros que tu rentabilidad, es decir, el WACC es más elevado que la utilidad o rentabilidad que vas a obtener. Por lo tanto, esa inversión no te conviene por nada, ya que te da resultados negativos. Puede darse, pero al momento de elegir no lo puedes elegir porque es como si estuvieras diciendo que todo el tiempo te van a dar pérdidas las inversiones en las que vas a realizar. Ah, ya. Tengo que escoger siempre el más alto, ¿verdad? Tienes que escoger siempre el valor más alto, o si por decir hay dos negativos y un positivo, sí o sí escoges el positivo, ya que estás hablando de utilidades en comparación de costos. Claro, ya. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, compañeros? ¿Puedes volver a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿O qué parte? En los resultados, esa parte no. Ya. Ok. Una vez que ya tienen determinado todos los WACC de todas las diferentes inversiones, solamente lo transponen a lo que es este cuadro, donde colocan la rentabilidad interna de cada inversión y también su costo, que lo van a determinar en cada caso. Luego, para los resultados, lo único que hacen es la diferencia, es decir, la rentabilidad interna menos el WACC o menos los costos. De los resultados que obtengan, sí o sí escogen el mayor. Si en el caso de toditos son positivos, escogen el mayor, ya que están hablando de utilidades o rentabilidades que van a obtener en comparación a los costos. Sí o sí tienen que escoger el mayor de esos resultados. Y si en el caso que se les da negativo, por nada del mundo tienen que escoger, ya que estarían diciendo que les van a dar pérdidas y ustedes no pueden escoger eso. Están realizando una comparación de costos. De los resultados, les vuelvo a recalcar, siempre escojan el mayor número positivo. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Miguel, Dime. entonces quería hacerte la consulta si se podría ampliar un poco las horas o un día más para que podamos presentarte la práctica. Estábamos con mucha tarea y exámenes y pues para poder completar, ¿verdad?, la práctica y poder entregarte. No sé si habría esa posibilidad, si nos pudieras dar un poco más de tiempo. Sí, pues ahora sí. La práctica es para el día de hoy, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Por favor. Sí, porfa, auxiliar. Sí, no hay problema. ¿Para cuándo quisieran entregarlo, compañeros? ¿Para el día de mañana, hasta las 10 igual? Para el sábado, para el domingo, por sábado. favor, que estamos sin descansar. Para el sábado, Hola, por favor. Ya, Para el sábado, por favor. Para el sábado, compañeros, envíenmelo hasta las 10 de la noche igual, pero por el mismo correo, hasta las 10 de la noche envíenlo. Muchas gracias, Miguel. ¿Listo? Está bien, auxiliar, gracias. Ya, van un momento, atiendan por favor, compañeros. Les he indicado, ¿verdad?, que para el costo de las acciones, generalmente siempre se les da un costo determinado, es decir, caso fe siempre se les va a dar. Pero puede que se les pueda presentar un caso en su evaluación, puede que no se les pueda dar el costo directamente. Lo que ustedes tienen que hacer es realizar la división de esta fórmula. Por favor, atiendan, necesito. Muy bien.
Aquí entra lo que es el dividendo anual. Dividendo anual sobre valor nominal de la acción. Valor nominal, listo. Si en el caso que no se les diera, compañeros, lo que es el costo directamente, como en este caso han visto, ¿verdad? Directamente nos da el costo de las acciones preferentes. Nos dice el rendimiento que se paga a las acciones preferentes es del 10% anual fijo si la emisión es de 350.000, por encima de ese valor es del 11,50%. Muchas veces se les puede presentar directamente así, pero si en el caso les directamente les tiene que dar los datos de valor nominal y dividendo, y lo que tienen que hacer es ese costo de las acciones preferentes. No se olviden que siempre tienen que multiplicar por 100, ya que es una tasa. ¿Está bien, compañeros? ¿Entendido? Por si no se les da directamente la tasa de las acciones preferentes. Con esta fórmula la pueden determinar. Eso van a tomar en cuenta. ¿Está claro, verdad, compañeros, eso? Por si se les consulta. En ese caso, ¿cómo se podría presentar en el enunciado? O sea, directamente un dividendo anual, ¿así algo? Sí, mira, por ejemplo, te puede decir, el rendimiento que se paga a las acciones preferentes han generado un dividendo de $1.000 o 1.000 bolivianos, por decir, con un valor nominal de 500, por decir. Lo que es la división de 500 entre 1.000 nada más, y multipliques por 100. Se les puede presentar ese caso. Ah, bueno, gracias. Sí, si no les diera de manera directa, les estoy recalcando. Si, por decir, no les da las tasas, ¿verdad? En este caso le está dando ya las tasas de rendimiento de para cada monto le está dando ya de las acciones preferentes, pero puede haber algún caso que no se les pueda proporcionar y ustedes tienen que calcular con esta fórmula. Para eso les estoy indicando. Tal vez en el examen se les presenta y para que puedan resolverlo y no tengan dudas. Ya a ver, ¿qué más ahora faltaría? Un ejercicio más, compañeros, realizaremos de lo que es punto de indiferencia financiero o el UPA. ¿Está bien? Sí, por favor. Ya. Lo voy a cortar un momento la clase, por favor. Quedan 6 minutos para que la otra clase todo netamente lo dediquemos a lo que es el UPA. Al mismo link vuelven a ingresar, por favor, compañeros. Los espero. De bolivianos, 120.000 bolivianos, 1.500 acciones, 1.580 acciones por un valor nominal de 1.500 cada acción. Nos dice que presenta la siguiente información. 2.000 unidades vendidas a un precio de venta unitario de 25 bolivianos, lo cual genera costos variables de bolivianos 5 por unidad y también un costo fijo de bolivianos 10.000. Esta empresa requiere financiamiento adicional por bolivianos 45.000. Para ello propone 3 estrategias de financiamiento, pero con una sola fuente adicional de financiamiento. Estrategia 1 nos dice, estrategia 1, financiar los 45.000 bolivianos emitiendo 30 acciones ordinarias y las vende en el mercado a un valor neto de bolivianos 1.500 por acción. Aumento de la cantidad de acciones ordinarias. Estrategia 2. Financiar los 45.000 bolivianos mediante deuda a largo plazo a una tasa de interés anual del 10%. Estrategia 3. Financiar los 45.000 bolivianos emitiendo 25 acciones preferentes y las vende en el mercado a un valor neto de bolivianos 1.800 por acción. Se pagará un dividendo fijo de 175 bolivianos por acción preferente. Para proponer la mejor opción de financiamiento, determinar la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento, tomando en cuenta las ventas de 2.000 unidades, el o los puntos de indiferencia que se puedan generar gráfica y matemáticamente. ¿Cuál es la mejor alternativa que la empresa debe elegir de acuerdo al UPA? Este tipo de ejercicios, si han podido notarlo, es como el anterior, el mismo que hemos realizado, es casi similar, con la única diferencia que en este caso no nos dan lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos para poder empezar a realizar o podernos basar en lo que es esa utilidad antes de intereses e impuestos para realizar el cuadro de los datos. ¿Cómo obtenemos la utilidad antes de intereses e impuestos? Les pregunto. ¿Cómo podemos obtener la utilidad antes de intereses e impuestos? Ya que necesitamos sí o sí ese dato para poder empezar a realizar el ejercicio. A ver, compañeros, piensen.
Nos dice determinar la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento tomando en cuenta las ventas de 2.000 unidades. ¿A qué está refiriéndose eso? Ver, analicen. Estado de resultados. Estado de resultados, ¿verdad? Ya que por ahí podemos partir para obtener la utilidad antes de intereses e impuestos. Así que nos vamos a ir a una tabla de Excel y lo vamos a realizar ahí. La empresa Capital es una empresa con una inversión de 120.000 bolivianos. Presenta la siguiente información. 2.000 unidades vendidas a un precio de venta unitario. Generalmente vamos a sacar los datos, ¿ya? Precio de venta nos dice 25 bolivianos. Lo cual genera costos variables de bolivianos 5 por unidad. Y también un costo fijo igual a 1.000 bolivianos. No, 10.000 bolivianos. 10.000 bolivianos. Y la cantidad, unidades, es de 2.000 unidades. Listo. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Listo. Así sería esto, nuestro cuadrito. Precio de venta unitario, costos variables. Vamos a colocar precio de venta unitario. Costos variables unitarios. Listo. Y costos fijos. Listo, eso debería ser. Listo. Precio de venta, costo variable unitario y costo fijo. Ahora, ¿cómo podemos realizar nuestro estado de resultados? ¿De dónde partimos? ¿De dónde podemos partir, compañeros? Ventas. Las ventas, ¿verdad? Las ventas no es más que multiplicar el precio de venta por la cantidad. Precio de venta 25 por la cantidad, que en este caso es de 2.000 unidades. Listo. ¿Eso cuánto nos daría? 25 por 2.000. 50.000, ¿verdad? Luego indicamos menos el costo de ventas, ¿verdad? Menos el costo de ventas. Y el costo de ventas es igual que decir costo variable. Es casi similar. Por lo tanto, igualmente realizamos la multiplicación de el costo variable, que es de 5 por la cantidad. Igualmente 2.000 unidades. 2.000 unidades. Eso nos da un resultado de, listo, 10.000. Realizamos la diferencia entre las ventas menos el costo de ventas y tenemos la utilidad bruta. A eso lo restamos los gastos operativos. Gastos de operación. Que es lo mismo que decir los costos fijos. Por lo tanto, manejamos un costo fijo de 10.000, ya que en los datos nos indica ese costo fijo. Y con eso tendríamos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos, que es de 40.000 menos los 10.000 de los gastos de operación. Y listo, con eso tendríamos lo que es nuestro estado de resultados. ¿Está entendido esto, compañeros, o hay dudas? Ya hemos determinado lo que es nuestra utilidad antes de intereses e impuestos y con eso podemos empezar a trabajar para lo que es los datos de la utilidad por acción o el UPA. Hasta ahí yo pienso que debe estar claro. Recién podemos partir con lo que es la información para el UPA. Miguel. ¿Cómo?
Una preguntita. Dime. En la práctica está utilidad por acción. Dice, para cada alternativa de financiamiento, si la UAI asciende a 100.000, dice. Esa parte, ¿cómo tenemos que hacer? Esa es la utilidad antes de intereses e impuestos. Con eso tienen que trabajar en lo que es el cuadro del UPA. Ah, con Ahorita, 100.000. sí, eso de manera directa ya se le está dando ahí lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos. En cambio, en este caso no se le está dando. Ah, ya, vale. En este caso no se nos presenta directamente, por eso estamos calculando mediante el estado de resultados. Y a ver, vayamos con el ejercicio. Nos dice, ya hubiéramos determinado, ya hubiéramos tomado en cuenta las unidades, los precios, los costos variables y el costo fijo. Ahora vamos con lo que nos indica el enunciado. Esta empresa requiere financiamiento adicional por bolivianos 45.000. Para ello propone 3 estrategias de financiamiento, pero con una sola fuente adicional de financiamiento. Primeramente anotamos lo que es el requerimiento. Requerimiento que en este caso nos dice que es de 45.000 bolivianos. Luego, ¿qué nos dice? Para ello se propone 3 estrategias de financiamiento, pero con una sola fuente adicional de financiamiento. Estrategia 1. Financiar estos 45.000 bolivianos emitiendo 30 acciones ordinarias y las vende en el mercado a un valor neto de bolivianos 1.500 por acción. Aumento de la cantidad de acciones ordinarias. Ya. Por lo tanto, primeramente colocamos la primera estrategia que va a ser con acciones ordinarias, según nos indica. Las acciones ordinarias nos indica que van a tener un valor nominal de 1.500 bolivianos. Y el número de acciones siempre lo van a colocar de la primera parte, es decir, con cuántas acciones ha empezado la empresa. Y en este caso, como pueden ver, nos dice que la empresa ha empezado con una inversión de 120.000 bolivianos. 80 acciones a un valor nominal de 1.500. Por lo tanto, el número de las acciones va a ser de 80. Número de acciones 80. Luego, vamos con la segunda estrategia. Nos dice estrategia 2. Financiar los bolivianos 45.000 mediante deuda a largo plazo a una tasa de interés anual del 10%. Esto debería ser financiamiento mediante deuda. Deuda con una tasa de interés del 10%. Con una tasa de interés del 10%. Listo. Luego, ¿qué nos dice? Nos dice la tercera estrategia. Financiar los 45.000 emitiendo 25 acciones preferentes y las vende en el mercado a un valor neto de bolivianos 1.800. Igualmente colocamos acciones preferentes y su valor nominal, como nos indica el ejercicio, es de 1.800 por acción. 1.800 por acción, y en este caso no tenemos que anotar lo que es el número de las acciones, más al contrario tenemos que anotar el dividendo que se va a cancelar por cada acción. Dividendo por acción, que según el enunciado nos indica que va a ser de 175 bolivianos. Se pagará un dividendo fijo de bolivianos 175 por acción preferente. Listo, ya tendríamos todos nuestros datos para poder aplicar en lo que es el cuadro del UPA. Financiamiento. Luego vamos a colocar estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3. Listo, a ver. Ya. Estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3. Listo. Lo que hemos determinado de la utilidad antes de intereses e impuestos nos sirve para este cuadro, ya que es un punto de partida para poder determinar la utilidad por acción que le corresponde a cada accionista en la empresa. Tomamos en cuenta esta utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos para la estrategia 1, para la estrategia 2 y para la estrategia 3 va a ser igual a 30.000 bolivianos. 30.000 bolivianos, listo. Menos, ¿qué viene, compañeros, ahí?
Igualmente esto es como un estado de resultados, ¿no? La estructura es la misma. Menos, que viene Gastos financieros. gastos financieros, ¿verdad? Ahora nos vamos a las estrategias. En la estrategia 1, aquí vamos a colocar estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3. Ya. En la estrategia 1 nos habla de lo que son acciones ordinarias. No nos habla de ningún gasto financiero ni de intereses, nada. Por lo tanto, en este caso, el gasto financiero va a ser 0. En la estrategia 2 nos habla recién de lo que es la deuda y nos da una tasa de interés. Como pueden ver, nos dice que en la estrategia 2 se va a realizar un financiamiento mediante un préstamo bancario, lo que va a generar una tasa de interés del 10%. Lo que se realiza es multiplicar el requerimiento por esa tasa de interés. El requerimiento es de 45.000, lo multiplicamos por la tasa de interés del 10%. Listo, ya tendríamos el primer gasto financiero. Ahora, en la tercera estrategia vemos, y tampoco nos hablan de ninguna tasa de interés ni de ningún gasto financiero, solamente nos habla de acciones preferentes. Por lo tanto, acciones preferentes para gastos financieros va a ser 0. Lo que nos da la utilidad antes de impuestos. Esto menos esto, listo. Utilidad antes de impuestos. Como todos están generando utilidades, vamos a sacar lo que es el 25%, como bien saben. El IVE por el 0,25. Listo, 7.500 y 7.500, listo. Eso nos daría lo que es la utilidad neta. Igualmente se hace la diferencia nada más. Listo, utilidad neta, ya tendríamos para las 3 estrategias. Ahora a esa utilidad neta se les resta lo que son los dividendos de las acciones preferentes. Dividendos, acciones preferentes. Listo. Ahora eso ¿cómo se calcula? Se lo calcula de la siguiente manera. Acciones preferentes. Lo que se realiza es la división del requerimiento sobre el valor nominal de la acción preferente, en este caso ya que estamos hablando de acciones preferentes, entre el valor nominal y se le multiplica el dividendo que se va a pagar por cada acción, dándonos un resultado de 4.375, el cual solo va a ir a la tercera estrategia, porque en la primera estrategia no se habla de acciones preferentes, tampoco en la segunda estrategia. En la tercera ¿Puedes volver a estrategia, repetir, por favor? ya, ahorita, listo. Acciones preferentes. Ya. Para los dividendos de acciones preferentes, vemos primeramente en qué tipo o en cuál estrategia se está hablando de acciones preferentes. En la estrategia 1 no se habla de acciones preferentes, se habla de acciones ordinarias. En la estrategia 2 no se habla tampoco de acciones preferentes, se habla de lo que es la deuda. En la estrategia 3 recién se habla de lo que son acciones preferentes, por lo tanto ahí vamos a calcular los dividendos de esas acciones preferentes. ¿Y esto cómo se lo realiza? Se realiza la división del requerimiento, que en este caso es de 45.000, sobre el valor nominal de la acción preferente, que en este caso es de 1.800. El valor nominal de la acción preferente, y a ese resultado se le multiplica el dividendo que se va a cancelar por cada acción, dividendo por acción, lo cual nos da un resultado de 4.375, que llegaría a ser el dividendo de la acción preferente. ¿Está claro, compañero? Y lo único que hacemos ahora es realizar las restas. Nada más. A esto se le conoce como utilidad a distribuir. Utilidad a distribuir. Ahora lo que nos falta es determinar el número de acciones ordinarias en base a los cuales se va a realizar la distribución de las utilidades. Número de acciones ordinarias. Listo, número de acciones ordinarias. Y eso también lo vamos a calcular. El número de acciones, como han podido observar, ya hemos manejado lo que es la estrategia 2, ya hemos realizado lo que es el cálculo de los dividendos de las acciones preferentes. De la estrategia 2 igual ya hemos realizado lo que es la determinación de la tasa de interés o gastos financieros para la deuda. Lo que nos falta es manejar la estrategia 1, donde nos habla que se van a aumentar el número de acciones que tiene la empresa.
Por lo tanto, vamos a colocar aquí acciones ordinarias. Acciones ordinarias. E igualmente, como en el caso de las acciones preferentes, se tiene que realizar la división de lo que es el requerimiento entre el valor nominal de la acción ordinaria. Y a ese resultado se le tiene que sumar el número de acciones que ya se tienen en la empresa, que en este caso es de 80, dándonos un resultado de 110 acciones. Esto tengan en claro, compañeros, solamente ese número de 110 acciones se maneja en la primera estrategia. En la segunda y tercera estrategia se va a mantener el número de acciones con el que ha empezado la empresa. Se mantiene ese número de acciones y ya tendrían lo que es el número de acciones ordinarias para poder realizar la distribución de las utilidades. Y por último tenemos la utilidad por acción. Utilidad por acción o conocido como UPA. UPA, listo. Que nada más es la división de la utilidad a distribuir entre el número de acciones. Listo. Listo. 204,55, 239,06 y 226,56. ¿Alguna duda o consulta, compañeros? Hasta ahí hubieran terminado lo que es la determinación de la utilidad por acción. Lo que faltaría es determinar gráfica y matemáticamente. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? No hay dudas, preguntas, nada. Sí, utilidad por acción. Listo. Para sacar las acciones ordinarias, primero has dividido, luego, ¿qué has hecho esa partecita? ¿Puedes volver a explicar, por favor? Ya. Para poder sacar el el número de las acciones ordinarias que se van a aumentar o el número total de acciones ordinarias para la primera estrategia, tienes que dividir el requerimiento entre el valor nominal de la acción ordinaria, que en este caso es de 1500, y a ese resultado tienes que sumarle el número de acciones con los que ya contaba la empresa o con los que ha empezado la empresa, que en este caso es de 80 acciones, dándote un resultado de 110 acciones. Y ese resultado solamente se maneja para la estrategia 1. Ya que ahí nomás nos indica que se va a aumentar el número de acciones. Para la estrategia 2 y 3 no se maneja. Se mantiene el número de acciones con el cual ha empezado la empresa. ¿Alguna duda, otra consulta, algo, compañeros? Ya. Para que no se confundan, les voy a colocar aquí las fórmulas. Acciones preferentes es igual, como les he indicado, al requerimiento, que es de 45.000, entre el valor nominal de la acción preferente, que en este caso es de 1800. Y a ese resultado, igual, a ver, 45.000 entre 1800, ¿cuánto da? 25 por el dividendo que se va a pagar por cada acción,
4.375, ese debería ser el resultado. Ahora, para las acciones comunes. Igualmente se divide el requerimiento entre el valor nominal, en este caso de las acciones comunes, que es de 1.500. El resultado nos da 30. Y a ese resultado se le suma el número de acciones con el cual ya ha empezado la empresa, que sería 80, dándonos un resultado de 110 acciones. De ahí salen esos dos resultados para la tabla, para que no se confunda. ¿Hasta ahí no hay consultas, ¿sabe, compañeros? ¿O tienen alguna consulta? ¿Preguntas, algo? Ya, no habiendo consultas, vamos a pasar a lo que es el enunciado primeramente que nos pedía. Determinar la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento tomando en cuenta las ventas de 2.000 unidades. Ya hemos realizado, ya tenemos la utilidad por acción para cada alternativa de financiamiento. Ahora nos dice el o los puntos de indiferencia que se puedan generar gráfica y matemáticamente. Puntos de indiferencia. Puntos de indiferencia. Listo. Primeramente lo vamos a realizar de manera matemática, como lo anterior les he explicado, mediante la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula que se maneja para poder realizar el punto, para poder obtener los puntos de indiferencia es esa. Y como les indiqué la anterior vez, lo primero que se tiene que hacer es calcular el UPA 1 o UPA de la estrategia 1 igualar a lo que es el UPA de la estrategia 2. En los dos casos se tiene que realizar eso. Listo, UPA 1 y UPA 2 primeramente vamos a tomar en cuenta. Eso se lo coloca para tomar en cuenta los datos de esa estrategia nada más. Vamos a ver. Listo. Ya. En el primer UPA, en el UPA 1, vemos si tenemos todos los datos. Utilidades, intereses, impuestos, ese es el valor que se va a encontrar, menos los intereses, nos indica. Vemos la estrategia 1 y no tenemos intereses, o más conocidos como gastos financieros, no tenemos, por lo tanto lo dejamos en 0. En 0. Por 1 menos T, que es la tasa de impuestos, que siempre es del 0,25 o 25%. Menos dividendos preferentes. Igualmente en la estrategia 1, dividendos de acciones preferentes no tenemos, por lo tanto lo dejamos en 0. 0. Y nos dice sobre el número de acciones ordinarias. Y al hablar de la estrategia 1, el número de acciones que se tiene es de 110 acciones. Por lo tanto colocamos 110. Vamos al segundo UPA o a la segunda estrategia. Vemos si tenemos intereses. Y en la segunda estrategia sí tenemos intereses. Los gastos financieros llegarían a ser, ¿verdad? Tenemos eso que es de 4.500 bolivianos. Por lo tanto anotamos eso. 4.500 bolivianos multiplicado por 1 menos T, que es la tasa, 0,25. Menos dividendos preferentes. Nos vamos a la segunda estrategia y vemos si tenemos dividendos preferentes. Tampoco tenemos dividendos preferentes en la estrategia 2. Por lo tanto lo dejamos en 0. Lo dejamos en 0. Y por último nos dice que va a ser dividido entre el número de acciones ordinarias. El número de acciones ordinarias para la estrategia 2, de acuerdo a la tabla, es de 80 acciones, nada más. 80 acciones. Ya tenemos todos emplazados, así que solamente se realizan operaciones. Como el anterior, para ganar tiempo, directamente lo voy a copiar, todas las operaciones que se realizan y el resultado final. Ustedes lo van a revisar como al modo de estudiar para que puedan verificar los datos. Y ese llegaría a ser nuestra primera utilidad entre tres impuestos, nuestro primer punto de indiferencia. Ahora vamos a tomar el punto de indiferencia entre UPA 1 y UPA 3. UPA 1 igual a UPA 3. Listo. Igualmente vamos a aplicar la misma fórmula. Y eso igual, eso se va a modificar. Listo.
Para la primera parte se va a mantener, ya que estamos hablando igualmente de los datos de la primera estrategia. Para la segunda parte se va a modificar. Vemos si tenemos intereses en la estrategia 3. Gastos financieros e intereses no tenemos en la estrategia 3, por lo tanto, en este caso lo dejamos en 0. 1 menos 0,25 menos los dividendos preferentes. En la estrategia 3, como pueden observar, tenemos dividendos de acciones preferentes, que equivalen a 4.375. Por lo tanto, colocamos eso. 4.375 sobre el número de acciones ordinarias, que en este caso para la estrategia 3 igualmente es de 80. Nada más. Lo demás se va a mantener. Igualmente solamente se realizan operaciones y el resultado al cual tienen que llegar o el resultado que se obtiene realizando operaciones es ese, 21.388,89 como utilidad antes de intereses e impuestos. Estos resultados nos sirven para poder realizar la gráfica. Por eso es que nos indica el o los puntos de indiferencia que se puedan generar gráfica y matemáticamente. Eso es lo que tenemos que realizar. Estos puntos de indiferencia que estamos determinando nos van a servir para poder realizar la gráfica, les vuelvo a recalcar. La gráfica, compañeros, es un poco complicado de realizarlo. Yo les voy a mandar en un video, lo voy a grabar cómo realizar la gráfica de este ejercicio para que ustedes puedan verlo y lo puedan realizar de igual manera en su evaluación. Porque si les pide punto de indiferencia, es de seguro que el licenciado les va a pedir la gráfica. Es lo primero que pide. Pero para la primera parte les voy a indicar de dónde se parte para poder empezar a realizar la gráfica. Para poder determinar la gráfica del punto de indiferencia, lo primero que se hace es el siguiente cuadrito. Van a poder ver. Ya. Indicamos que si la utilidad antes de intereses e impuestos es de 30.000, como hemos tomado en cuenta el cuadro, ¿verdad? Hemos tomado en cuenta el cuadro, utilidad antes de intereses e impuestos es de 30.000. En los tres casos, si esa utilidad antes de intereses e impuestos es 30.000, la utilidad por acción va a llegar a ser, en el primer caso, 204,55. Eso sale de aquí, 204,55. En el segundo caso, 239,06 y en el tercer caso, 226,56. Ahora, si caso contrario, la utilidad por acción llegaría a ser 0, ¿cuál sería el valor de la utilidad antes de intereses e impuestos? En el primer caso de las acciones ordinarias, el valor de la utilidad antes de intereses e impuestos va a estar reflejado por lo que se ha determinado mediante la estrategia, ¿verdad? Nos dice la primera estrategia, va a aumentar el número de acciones ordinarias. No nos habla de ningún monto, nos está hablando del número de acciones nada más. Por lo tanto, se coloca 0. No nos está hablando de ningún monto, un número, un costo, por decir, o un precio, no nos está hablando nada de eso. Por eso se mantiene en 0. En el caso de la deuda, hemos puesto 4.500. ¿Por qué? Porque según la estrategia se va a aplicar una tasa de interés y esa tasa de interés es un costo o es un monto, ¿verdad? Por eso se coloca 4.500 bolivianos. Ahora, en el caso de las acciones preferentes, se lo determina de la siguiente manera. Se toma en cuenta la siguiente fórmula para determinar el valor de las acciones preferentes para el cuadro. Nos dice que es igual al dividendo de las acciones preferentes, que en este caso es de 4.375 sobre 1 menos los impuestos, que es de 0,25. Esto les va a dar un resultado de 505.833.33, que ese es el monto que se está reflejando en el cuadro. Para eso se determina, esta formulita se aplica igual para poder determinar. Todos estos datos nos van a servir para poder realizar lo que es la gráfica. ¿Está bien, compañeros? Les vuelvo a recalcar, la gráfica es un poco complicado realizarlo así en Word o en Excel, por lo tanto yo lo voy a realizar de manera manuscrita y les voy a enviar. Dentro de una media hora yo pienso que les voy a enviar para que puedan repasar igual y sepan cómo realizar las gráficas por si les presenta en su examen. ¿Está bien, compañeros? ¿Se han dormido? Está bien, gracias. ¿Dudas, preguntas, compañeros, con respecto a este ejercicio? Dudas, preguntas, compañeros. El tiempo, solo nos quedan 3 minutos, no ya. Va a ser lo que estamos haciendo al grupo, ¿no?
Sí, lo voy a enviar una vez que terminemos, lo voy a convertir en PDF y todo, les voy a enviar. Miguel, Dime. vamos a pasar una clase más, tal vez mañana. Depende de ustedes, pero ¿qué quisieran pasar, compañeros? Más ejercicios similares. Yo. Sí, o leasing. Leasing. Ya, pero ¿a qué hora podríamos pasar? A la misma hora o a las 7, depende de la mayoría. ¿A qué hora sería, compañeros? A ver, dígame. ¿En la mañana? ¿Tienen clases en la mañana? Tenemos examen, en la tarde sería, Miguel. En la tarde, Miguel. O a las 7 de la mañana o 7:30. No, tenemos examen, tenemos que estudiar de proyectos, tenemos examen teórico. A las 5 como hoy. Sí, yo creo que sí se vería bien en la tarde a las 5 o no sé qué van a decir mis compañeros también. ¿Qué tal, Miguel, a las 5? Sí, a las 5. Sí, está bien, por mí no hay ningún problema, pero indíqueme qué ejercicios quieren que prepare para que lo busque y lo arme ejercicios para que directamente pueda explicar. De leasing y de arrendamiento también. ¿Qué otro ejercicio podría entrar más o menos difícil, algo así? Miguel? Ya. De leasing, entonces lo voy a preparar un ejercicio. ¿Y de qué más sería? Similares al examen, Axi, por favor. Ya. Voy a buscar su examen del anterior semestre y voy a ver qué tal estaban sus ejercicios. Esto lo he extraído de su examen del anterior, de la sección 2019 de su examen, he sacado este ejercicio que hemos realizado ahorita. Así les he dado un ejercicio y donde se han trancado era en que no podían determinar lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Esa era su trampita. Es cositas, la clave, sí. Hice pasar. Ya, voy a buscar entonces algunos ejercicios más y mañana estaríamos pasando a las 5 de la tarde, compañeros. Más tarde les voy a enviar este documento convertido en PDF y también el video explicando cómo realizar la gráfica, y la gráfica más va a estar en ese video. Gracias, Axi. Está bien. Listo, entonces, compañeros, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde, por favor, no se olviden, para repasar algunas cosas más.